Entró. Yo creo que el internet está un poquito lento, pero vamos a dar inicio. Ok, bueno, pues permítame presentarme. Es nuestra segunda sesión. La primera fue de bienvenida. Esta segunda sesión ya vamos a abordar temas que nos competen para poder comprender lo que es una base de datos, ¿sí? Y tener un poquito de información para ir realizando las actividades, o más bien la actividad que se tiene eh, programada para esta semana. ¿Alguien que me pueda decir si mi pantalla se está compartiendo, por favor? Sí, sí, nos la está compartiendo, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues antes de profundizar en ver qué es una base de datos, ¿alguien tiene alguna noción o qué se les viene a la mente cuando dice base de datos? Almacenar información, ya sea de material o del personal. Así es, exactamente. Es una base, es como información de un almacén de herramientas, información de matrículas de alumnos de un plantel, información del personal de un hospital, información de, no sé, en una agencia, por ejemplo, de vehículos, cuántos automóviles hay, de qué marca, de cuántos cilindros, si son automáticos, si son estándar. Esa es una base de datos. Es la información almacenada de algo en específico que nosotros querramos controlar. Y para poder hacer esto, existen en la actualidad diversos programas que nos ayudan, nos permiten lograrlo, como lo que les tengo aquí en la pantalla, es Access, SQL, que es lenguaje de consulta estructurada, MySQL, el Oracle, Excel y WordPress. Yo creo que de aquí, de estos 6 que estamos presentando, yo creo que el que más han escuchado mencionar es Excel, ¿sí? Por obvias razones, que es lo que más utilizamos con el Office, ¿verdad? Y sí se pueden hacer bases de datos en Excel, pero es un poco más complejo, porque recordemos que en Excel tenemos que configurar celda por celda. Entonces, entre más grande sea nuestra base de datos, pues más celdas tenemos que involucrar, más libros, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, lo que es Access y SQL y MySQL están cobrando fuerza en la realización de las bases de datos, sobre todo porque los están incorporando a otro tipo de programas como es el Python. No sé si han escuchado hablar de de este nuevo lenguaje, que es así como que unificar varios lenguajes al mismo tiempo. Entonces, estos son plataformas, son intermediarios entre nosotros los usuarios y la máquina, el equipo de cómputo. Entonces sería el lenguaje máquina, la plataforma, podría ser cualquiera de estas u otras más, y nosotros los usuarios para poder realizar una base de datos. Una base de datos se puede hacer desde cero también.
pero es mucho más complejo. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Necesitamos saber varios tipos de lenguaje para poder crear una base de datos desde cero. Sí, y en este caso, pues nosotros vamos a abordar principalmente lo que es Access, que es muy accesible, muy flexible y lo podemos comprender mejor, ya que solo vamos insertando botones, los cuales los vamos configurando de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo nuestra base de datos. Sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí les pongo otra imagen donde vemos que son los gestores de bases de datos. ¿Con qué los podemos hacer? Es el Oracle, Access, MySQL, que son los logos con los cuales los podemos identificar. Sí, y aquí hay otro que no se alcanza a ver, permítanme un momentito, que es el Postfix. Estos casi nunca los he usado, pero si se pueden ver, son también un lenguaje estructurado. ¿Estructurado qué significa? Que lleva una secuencia lógica, que se necesita hacer un diagrama de flujo para posteriormente utilizar las funciones, los códigos, el tipo de lenguaje que vaya a manejar el programa. ¿Sí? Entonces, estos son los logotipos, los logos con los cuales los podemos identificar. En este caso, ¿qué tipo de base de datos vamos a implementar? Cuando nos dice base de datos, vamos a hacer un ejercicio y ustedes tienen que elegir qué tipo de base de datos vamos a implementar. Fíjense bien. No nada más es decir, necesitamos hacer una base de datos para el almacén de, por ejemplo, de un OXXO, ¿sí? ¿Ustedes creen que ocupen una base de datos para poder controlar la cantidad de productos que tienen y contra la cantidad de productos que venden diariamente? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué funcionaría una base de datos o por qué les funciona una base de datos en una tienda de autoservicio? Para llevar el control del inventario que tenemos. Como un tipo de que se vende. inventario. Sí, es un tipo de inventario. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando van a algún supermercado, la cajera a veces nos pregunta, ¿encontró lo que buscaba? Y pues nosotros podemos decirle sí o no. Sabes que no andaba buscando una refacción para los patines de mi niño, ¿no? Entonces a veces ellos apuntan, ¿sabes qué? Vinieron por una refacción o una llantita de patines. Y así se van y en el transcurso del día esa relación la pasan. Entonces, las personas responsables de checar estos inventarios se meten al inventario y filtran la información para poder saber si no hay este tipo de refacción y poder incorporar este producto. Así de fácil. Entonces, en un OXXO, para lo que nos funcionaría es, como decían ahorita, un inventario así. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, los lunes o no sé qué, tienen días específicos que surten cada tienda. Entonces, en base a lo que tienen inventariado, por ejemplo, refrescos. ¿Refrescos de qué tipo?
de qué tamaño, de qué marca. Ok, todo eso tiene que ir en la base de datos y cantidad. Luego, sabritas, ¿no? Las marcas, las cantidades y de qué tipo son. Después, chicles, dulces, todo lo tienen que tener específicamente bien inventariado para llevar un control de qué es lo que más se vende, cuánto tengo en stock, para saber cuánto es lo que voy a pedir el día que llegue el proveedor. Por eso se hacen estas bases de datos para hacer inventarios, para tener un control. Y por ejemplo, en una escuela, independientemente del nivel educativo, ¿como para qué creen que sería bueno una base de datos? Para el registro de alumnos y calificaciones, exámenes, todo eso. Exactamente, para tener un historial académico de cada alumno, ¿no? Porque fíjense, posteriormente a que salen los chicos de un nivel educativo, por ejemplo, que salen de primaria y luego entran a secundaria, si se les da el seguimiento, la primaria tiene que tener un análisis de cuántos niños siguieron estudiando en la secundaria. ¿Sí? Para saber cuánto porcentaje de ingreso hubo y cuál es el porcentaje de niños que sigue estudiando. Y después se hace lo mismo en la de secundaria preparatoria. ¿Cuántos chicos están egresados y cuántos entran? A ver, voy a silenciar un micrófono. Gracias. ¿Y cuántos chicos siguen estudiando la preparatoria? Entonces, se va haciendo un análisis para saber si esa escuela está cumpliendo con las condiciones y requisitos que necesitan los chicos para seguir avanzando. Entonces, para eso sería una base de datos. Pero no nada más podemos decir, voy a hacer una base de datos. ¿Sí? Aquí les comparto, según el modelo, qué tipo de base de datos va a ser, según el modelo, si es relacional u orientada a objetos. ¿Sí? La que más se utiliza es la relacional. Sí, esa es la que más se utiliza porque la misma palabra la define. Tiene que llevar una relación. ¿Sí? Es una relación y lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí está la imagen que yo les comparto para que se pueda entender un poquito mejor. Así a grandes rasgos, si ven la imagen, ¿por qué creen que signifique relacional? Déjenme lo muevo para acá. Ahí. Alguien que tenga una noción de por qué es relacional. Relacional es de que se relacionen. Por ejemplo, a ver, ¿alguien iba a decir algo? Sí, yo. Sí. Por decir, si tienes la base de datos llamada cliente, hay una relación con otra tabla que se llama, por decir, compra. Entonces, entre el cliente y las compras, el historial de compras se hace una relación. Exactamente, muy bien. El ejemplo que yo estoy poniendo aquí es de una escuela, pero lo que acabas de mencionar, también, cliente compra, ok, pero si es un cliente compra y también puede ser factura, va relacionado. Si el cliente quiere factura, ¿qué otra cosa podríamos relacionar? Cliente compra factura. Hay algo más que es muy importante. El inventario, cuando sacas algo de, o sea, cuando compras
que haces una venta, se saca del inventario. Entonces ahí hay otra relación. Exacto, y sobre todo los tipos de productos. Entonces ya tenemos ahí, tendríamos que tener 4 tablas que nos van a dar la pauta para hacer nuestra base de datos. ¿Sí? Aquí son asignaturas, profesores, exámenes y alumnos. ¿Sí? Al alumno Pedrito Pérez, ¿cuántos exámenes ha presentado? ¿Sí? ¿Y cuántos ha pasado y con qué maestros? ¿De qué materia? Así tal cual. Y hago una base de datos para poder tener un historial académico de cada alumno por grados. Y es mejor tenerlo así en digital que andar buscando expediente por expediente, porque de esta forma optimizamos tiempo y podemos utilizar los beneficios de los avances tecnológicos con los que hoy contamos. ¿Dudas hasta aquí de este modelo de tipo de base de datos relacional? Estos son los que más se usan. Cualquier programa, cualquier plataforma que en la actualidad estén usando o que tenga algún conocimiento, por ejemplo, Access, es totalmente relacional. Necesitamos las tablas y con esto se nos facilita más poder hacer la base de datos porque ya estamos involucrando los aspectos más importantes que nosotros queremos con los que cuente esta base de datos. ¿Me explico? ¿Está comprendiendo hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Sin dudas. Gracias. Vamos a proceder a la siguiente. Fíjense bien. Aquí, estas tablas, esto es nuestra base de datos. Tenemos que poner, bueno, aquí ya es un poquito más específico, puede ser para la universidad, la carrera, el semestre, la edad, todo lo que nosotros querramos con la que cuente esta base de datos, nosotros podemos meterlo en cada una de estas tablas. ¿Sí? Como pueden ver en esta tabla, en esta estructura, es la matrícula, el nombre, la carrera, el semestre, la edad y el sexo. Todo eso en la actualidad se ocupa porque al final, les digo, se va haciendo un análisis de cuántos estudiantes entraron. Por ejemplo, aquí hombre, mujer, de qué edad, qué rango, a qué carrera. Por ejemplo, aquí ustedes de qué carrera son. Vamos a hacer un pequeño ejercicio conforme vayamos avanzando sobre cada uno de estos aspectos, que es muy importante. Así, con estos nombres se definen la tabla, el carácter, el campo, y este es un dato y el registro. Esto es importante para ir conformando correctamente nuestra base de datos. Les voy a poner este pequeño video donde abordamos desde cero lo que es una base de datos. Nada más ahorita me dicen si se escucha por... Darles la más cordial bienvenida a este curso de Administración de Bases de Datos. Para tal efecto, vamos a dar inicio con este primer video en el cual les voy a hablar acerca de las definiciones y conceptos básicos que necesitamos antes de ingresar al mundo de las bases de datos. Empecemos. Primeramente, vamos a empezar a definir lo que es un dato, lo que es la información, lo que son las bases de datos, lo que es un sistema gestor de bases de datos y por último vamos a indagar algo de lo que es SQL. Todos estos términos son los básicos que necesitamos para poder entender posteriormente la terminología de bases de datos. Bien, atento. Empecemos con el primer tema, datos. Para esto voy a formularte una adivinanza y la pista que quiero que tengas es la palabra manzana. ¿Cuál es la adivinanza? Que me digas de qué personaje estoy hablando. ¿Pudiste adivinar?
Bueno, el término manzana, en primer lugar, es muy ambiguo. Puedo estar refiriéndome a diferentes cosas. Por ejemplo, si quisiera relacionar este término con un personaje, podría ser el de la Biblia, de Adán y Eva, que tuvieron que ver con una manzana. O bien lo puedo relacionar a Isaac Newton, que ha descubierto la gravedad con una manzana. Es decir, las pistas que a veces nos dan lo podemos denominar datos. ¿Por qué? Porque cumplen una definición, la cual les muestro a continuación. Un dato puede ser una letra, un número, símbolo o palabra que por sí solo no tiene significado. No sé si me dejo entender. Es decir, solo a ese término no puedo obtener información. Perfecto. Si me has entendido, también comprenderás de que la respuesta a esta adivinanza era Steve Jobs. Bien, tal vez algunos ya se lo imaginaban. Sin embargo, este personaje ha creado una compañía llamada Manzana. Bueno, vamos a continuar con los datos. Los datos, como habíamos definido anteriormente, están clasificados en diferentes categorías. Acá tenemos los datos numéricos. ¿Cuáles son los números o qué tipos de números conocemos? Conocemos a los números reales, que los que tienen coma decimal, y a los números enteros, los que no lo tienen. Podemos clasificarlos de esa manera. Los datos también pueden ser cadena de caracteres. ¿Qué son las cadenas de caracteres? En realidad, es el conjunto de letras que están en una palabra. Ahora, esta cadena de caracteres se divide en lo que sería una cadena. No quiero que piensen, ¿no?, en esas cadenas que se enlazan. Me estoy refiriendo en el ámbito de bases de datos. La cadena es una palabra. Así quiero que lo comprendan. Cadena, sinónimo de palabra. ¿Qué hay en una palabra? Hay letras, ¿verdad? En este término nosotros definimos a los caracteres. Las letras para nosotros son los caracteres. Entonces, cuando hablamos de cadena de caracteres, prácticamente me refiero a una palabra. Por otro lado, tenemos a los datos lógicos. Los datos lógicos generalmente son conocidos con el término de booleanos. ¿Por qué booleanos? Porque vienen de un personaje que apellidaba Boole y que ha inventado un álgebra, que justamente se llama álgebra booleana, en donde solo utiliza dos tipos de resultados. Es decir, cuando alguien mencione datos lógicos booleanos, solo tengo que hacer referencia a que puede tener dos posibles resultados, o verdadero o falso, o encendido o apagado. Entonces, ese tipo de datos es muy manejado en lo que son las bases de datos y también en la programación de sistemas. Por otro lado, tenemos también la categoría de los datos que manejan fecha y hora. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de alguien, ¿verdad? O la hora en la que se ha impreso algún documento. Esos son dos datos muy importantes que a veces necesitamos. En fin, puede existir probablemente algunas categorías extras a las que les estoy mostrando, pero las más básicas e importantes y con las que generalmente se trabajan son estas. Bien. Pasemos al segundo tema. Información. ¿Qué será la información? Acá está la definición, bien corta. La información es un conjunto de datos ordenados. Si bien solo un dato no me mostraba en realidad lo que necesitábamos saber, pues con la información sí. Por eso vemos varios datos, ¿ya?, que deben estar necesariamente ordenados. ¿Por qué? Porque si no le pongo énfasis en esta parte que es ordenados, fíjense, por ejemplo, el dato o la información de mi nombre es el siguiente. Mi nombre es Limber Sánchez Mendoza. Y no es lo mismo que decir Limber Mendoza Sánchez, ¿verdad? Eso tal vez se refiere a otra persona. Entonces, para tener la información, necesariamente los datos deben estar ordenados. Perfecto. Si me entendiste, pasemos a la siguiente definición. Ahora hablemos de lo que son las bases de datos.
¿Qué serán las bases de datos? Bien, a su definición no importa. Es un conjunto de datos almacenados. ¿Cuál es la diferencia respecto al anterior concepto que era la información? Porque si recuerdas, la información era un conjunto de datos ordenados, pero las bases de datos también es un conjunto de datos, pero en este caso, estos datos deben estar almacenados en algún lugar. A eso le llamamos bases de datos. Y para que tengas una idea, te voy a contar algo de la historia y que tal vez tú también lo has vivido. Antes los datos se guardaban en carpetas. Sin embargo, esto ha ocasionado un gran problema. ¿Cuál creen que es? Y a medida de que yo acumulaba datos, los datos iban creciendo, porque estamos hablando de un espacio físico. Estos son de miles de personas. Imagínense de millones de personas, ¿cómo sería el almacenamiento? Y mucho peor y más crítico, ¿cómo yo buscaría el file de alguna persona? Acá por lo menos está ordenado de una manera alfabética, como podemos ver. Sin embargo, en muchos lugares no había un criterio de almacenaje y pues era muy difícil recabar la información de alguien que estábamos buscando. Prácticamente ha generado un caos en las búsquedas de información. Bien, para dar solución a este problema y gracias a que la tecnología ha ido evolucionando, se ha tratado de emular, es decir, de traspasar esta misma lógica a lo que son las carpetas digitales, en donde yo podría organizar las carpetas en diferente orden, pero esto no me ocupaba mucho espacio. Si se dan cuenta, probablemente ustedes tengan mucha información en su computadora, probablemente tengan videos, películas, música, imágenes, archivos, PDFs, etcétera, que lo tienen en una máquina, es decir, no va creciendo su almacenaje físicamente fuera de su máquina. Entonces, esto ha dado solución. Bien, pero acá también ha habido otro problema. Cuando tenemos bastantes carpetas, ¿qué es lo que sucede? También se nos hace difícil buscarlas, ¿verdad? Por lo que han nacido los gestores de bases de datos. Una base de datos está representado por el siguiente esquema en términos de bases de datos. Cuando ustedes vean este símbolo, ¿ya? Muchos lo llamamos para hacerles entender a nuestros estudiantes en la bolita, ¿bien? Es que estás referenciando a que dentro de esta vamos a guardar los datos. Cuando vean este esquema, ¿qué significa? Es una base de datos. ¿Cómo almacena la base de datos los datos propiamente? Los datos los hace el almacenaje a través de tablas. Esas tablas contienen los datos individuales de lo que estoy deseando guardar. En este caso, estoy tratando de guardar los datos de los clientes, donde estoy guardando su carnet de identidad, su nombre y sus apellidos. Como podrás ver, las bases de datos nos van a permitir organizar los datos de cualquier situación que yo encuentre en el mundo real. Perfecto. En momentos les hablé de lo que era algo, o les hablé de la terminología sistema gestor de base de datos. En realidad, como la computadora maneja tantas carpetas, se ha visto necesario de crear un programa que pueda manejar todos los datos que tengamos y que a través de este programa yo pueda obtener la información rápidamente. Por eso, la definición que tenemos es que un sistema gestor de base de datos es un programa, es un software, ¿ya? Que permite crear, no solamente administrar, sino que nos permite crear, luego administrar las bases de datos. Y además actúa como intermediario entre el usuario y la base de datos. Veamos el esquema. Este es mi programa. Acá el usuario utiliza el programa para crear o administrar bases de datos. Esa es la dirección. El usuario utiliza una aplicación para crear bases de datos o administrar a través de una aplicación llamada Sistema Gestor de Bases de Datos. De los programas más conocidos
y manejados, encontramos a los siguientes. Oracle, que es un sistema gestor de bases de datos robusto que maneja muchas instituciones bancarias. Y también tenemos a Microsoft SQL Server 2012, que es el programa con el cual vamos a gestionar las bases de datos. También ha sido muy utilizado lo que es el sistema gestor de bases de datos MySQL. Y así como estos tres programas principales que acabo de mostrarles, existen otros numerosos que ustedes tal vez van a encontrar si hacen una breve investigación. Si se dan cuenta, acá menciona la palabra SQL en este programa. Y también acá, SQL. Acá no lo mencionan, ¿no? Pero también tienen en una de sus aplicaciones internas el manejo de SQL. Entonces, con esto, ¿qué será SQL? Bien, lo vamos a definir como un lenguaje estándar que se utiliza para la gestión de bases de datos. Es decir, yo no puedo pedirle a la computadora como tal, a ver, dame el dato de tal persona y que me lo busque, sino que tengo que utilizar un lenguaje que la máquina me pueda entender y que yo también pueda entender para hacerle preguntas. En este caso, este lenguaje es utilizado por los gestores de bases de datos. La mayoría lo tienen. Por lo que si aprendemos nosotros este lenguaje de bases de datos, no solo vamos a aprender a manejar lo que sería Microsoft SQL Server, sino voy a estar capacitado para manejar cualquier otro gestor de bases de datos, como por ejemplo Oracle o lo que sería MySQL, MariaDB, etc. Bien, te agradezco mucho el tiempo que has brindado a este video y espero que hayas podido comprender los términos básicos que hemos brindado en él. Gracias. Fíjense bien, hay algo muy importante aquí. Utiliza el programa para crear. Esta parte de aquí, esta es lo importante. Permítanme. Esto no, yo quiero ver de dónde salen las tablas de la base de datos. Necesitamos nuestra tabla para crear la base de datos, que la cual vamos a crear nosotros con un sistema de gestor de base de datos, ¿sí? Que son algunas de estas aplicaciones, ¿sí? Y como nos mencionan en el video, estas son pues más robustas, son más dirigidas a bancos, a empresas muy grandes que manejan datos enormes, ¿no? Entonces, tal vez nosotros para hacer una base de datos, pequeña para una oficina, para una escuela, un hospital, no necesitemos este tipo de gestores para poder realizar nuestra base de datos. ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, pues vamos a ir avanzando para poder realizar, para poder organizar la información que va a tener nuestra base de datos, pues aquí nos aparece, no, les comparto que necesitamos tablas, campos y registros. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto son los campos, es el área de almacenamiento que contiene datos del mismo tipo. Es una columna de la tabla. Registro, colección de campos iguales o de diferentes tipos relacionados. Es una fila, o sea, campo es una tabla, registro es una fila y la tabla son los registros almacenados, que son conformados por varias tablas. Esto lo vamos a ver expresado en los tipos de bases de datos que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Para saber, por ejemplo, tipos de almacenamiento, estáticos o dinámicos.
fíjense bien, ahorita ya vienen las elecciones y también se crean bases de datos. Existe una base de datos enorme, yo creo que es por localidad, luego por municipio, por estado y luego a nivel nacional. Y todo esto para tener un control de cuántas personas cuentan con el INE, cuántas personas no tienen esta identificación, cuántas personas van a votar, cuántas personas van a votar desde el extranjero. Entonces, si nosotros tenemos un almacenamiento estático que no se pueda modificar con el tiempo, pues estas bases de datos no nos sirven en lo absoluto. Van a ser obsoletas, las voy a estar teniendo que hacer constantemente, actualizándolas para que esta información esté pues actualizada al día y conozca exactamente cuántas personas cuentan con este tipo de identificación y más o menos hacer un aproximado de la cantidad de personas que van a ir a votar este domingo 2 de junio. Pero si yo tengo mi tipo de almacenamiento dinámico, ¿sí? Voy a crear una base de datos que la voy a ir enriqueciendo conforme, pues lamentablemente haya deceso de personas, pero así como haya deceso de personas, también se incorporen personas, ¿sí? Que también las personas que se nacionalizan mexicanas también puedan contar con ese INE y también incorporarlas a este tipo de base de datos. Entonces, el hacer el tipo de almacenamiento dinámico me va a permitir estar jugando con toda esta información, ¿sí? Y a la vez la voy a estar enriqueciendo constantemente sin necesidad de hacer otra, ¿sí? Otra base de datos, otro archivo, sí, otra base de datos, ¿no? Que estar metiendo otra vez información, quitando información, no, tiene que ser dinámica para este tipo de situación. Por eso decían, antes de empezar a crear tu base de datos, es necesario que pienses cómo la vas a ocupar, para qué la vas a ocupar, cuáles son las necesidades que tienes tú para poder crear esta base de datos. Y aquí no sé por qué esta no me aparece. Permítanme un momentito. Ay. Déjenme la cambio por acá. Yo creo que esta no se cargó bien porque no se ve. Por ejemplo, fíjense bien, aquí en este ejemplo podemos ver redes sociales, ¿sí? Que es Spotify, Instagram, pues ya la desaparecida o renombrada Twitter, el Facebook y YouTube. Aquí nos muestra que son de tipo dinámico. ¿Por qué creen que este tipo de redes sociales, este tipo de aplicaciones sean dinámicas? Que la información que estén manejando sea dinámica. ¿Alguien que pueda mencionar esto, por favor? Porque interactúas con otras personas. Sí, interactúas con otras personas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la información? La información siempre se está actualizando porque como siempre estamos haciendo búsquedas o etiquetando, publicando. Exactamente, exactamente. Y sobre todo porque hay unos que entran y otros que se salen, invitan, comparten, actualizan datos. Por eso es dinámica. Si fuera estática, pues nada más la información que tú metiste, pues ya no la vas a poder modificar.
Ya va a quedar estática. No vas a poder estar jugando con la información que tenga cada una de ellas. Por ejemplo, hay en YouTube o en Spotify, ¿saben en dónde también? En la plataforma en Netflix. No sé si han entrado y de repente buscan una película que ya habían visto, pero ya no la tienen. O sea, la plataforma, yo creo que hace un análisis de cuántas visitas ha tenido esa película o cuántas veces la han visto, y si no es tan popular o tan solicitada, pues sabes qué, mejor la descarto, la quito y pongo otra. Es un ejemplo más claro de una base de datos dinámica. Ahí tienen que estar constantemente modificando las películas y las series para que la gente siga pagando Netflix cada mes o determinado tiempo por el cual esté contratado, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo y yo creo que la mayoría lo hemos visto, que buscamos una película pues que ya tiene tiempo, pero la queremos volver a ver y ya resulta que ya no está, que ya no está en la plataforma, ¿no? Entonces, aquí es un constante movimiento de información del almacenamiento para estar actualizados. Porque si Netflix no actualiza sus series y sus películas y demás, se viene abajo. ¿Sí? Y nosotros luego decimos, ay, pues es que ya no hay casi, mejor voy a contratar otro tipo de servicio, ¿no? Pero entonces, esto tiene que estar en constante movimiento, ¿sí? Y para eso necesitamos el tipo de almacenamiento dinámico, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, fíjense bien. En esta semana voy a abrir aquí la plataforma. Ustedes van a realizar esta actividad que es un foro. Lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Yo creo que varios ya lo han estado viendo. Y aquí van a contestar esto. ¿Qué es una base de datos? Que lo acabamos de ver. ¿Cuáles son los componentes de las bases de datos y cómo funciona una base de datos? Sí, pueden apoyarse en lo que hemos estado bien, el material que he estado compartiendo con ustedes, y también aquí ya hay varios que ya han estado participando. Y aquí también, en esta parte de aquí, a ver, déjenme, me voy a salir aquí tantito. Viene el libro, porque me preguntaron, viene el libro que vamos a estar utilizando, uno de los libros que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan estar realizando sus actividades. Aquí está, entran aquí al link y los direcciona al libro. ¿Sí? Y de aquí también ustedes pueden sacar la información. También les informo que voy a estar compartiéndoles otro tipo de materiales de apoyo por si se les hace un poquito complejo, pero el principal es lo que yo les vaya aportando posteriormente es para poder lograr un mejor entendimiento de lo que vayamos realizando. Por ejemplo, aquí está la modelación de datos, que es lo que vamos empezando a ver, cómo se procesan los datos, el desarrollo de una base de datos. ¿Ok? Entonces yo creo que con esto terminamos. Y algo más, las actividades, en este caso es un foro, pero en las actividades, aquí lo voy a poner en el chat, a ver si me deja acá. Voy a dejar, no, tengo que seguir compartiendo. Voy a dejar de compartir. Aquí en el chat no estoy segura si ahorita ya se puede, pero necesito que pongan su apellido en cada actividad que suban. Por ejemplo, en mi caso sería Nancy Domínguez, le ponen actividad 1 y le van a poner BD, que es base de datos. ¿Sí? Y ahí lo van a mandar así. ¿Sale? Cada actividad. En los foros no, pero en las actividades que tengan que ustedes que subir,
le van a poner así. Si hay alguna razón por la que no se les acepte, me dicen inmediatamente y podemos quitar los guiones, que normalmente es luego con lo que tenemos problemas. O si no pueden meter mayúsculas, lo ponen todo junto y con minúsculas. ¿Ok? Igual así. ¿Sí? Y todos los jueves a las 5 de la tarde vamos a estar conectándonos. Solo que tenga algún imprevisto, alguna situación que me prohíba estar con ustedes, aquí vamos a estar en contacto todos los miércoles. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna, profesor. Bueno, entonces en la siguiente sesión ya vamos a abordar un poquito más y yo creo que vamos a utilizar Access para empezar a hacer pequeñas bases de datos en base al modelo relacional, que es el que utilizan la mayoría de estos gestores de base de datos. Bueno, pues si no hay otra cosa en lo que les pueda servir en este día, pues ha terminado la sesión. Esta sesión la voy a subir a la plataforma. Y estaremos aquí conectados el próximo miércoles. Recuerden cualquier situación, háganmela saber a través de la plataforma por medio de los mensajes para contestarles. Muchísimas gracias por su presencia y por su atención. Que pasen una linda tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Bye, maestra, gracias. Hasta luego.